Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio que nace desde las aulas, desde las miradas, desde las voces de quienes se encuentran día con día en el compromiso de enseñar. Maestra Pili, ¿cómo está usted? Buen día. Os gusto compartir en este espacio y sobre todo el que estemos acá como educadoras Sí, claro. que somos y el poder establecer esta charla para nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan. Sobre todo con mucha ilusión, con mucha esperanza y saber que este es un espacio donde vamos a compartir experiencias muy valiosas de maestras que van a dialogar sobre su propia práctica, ¿no? Como le hemos llamado desde las propias trincheras. Sí, y sobre todo que ese podcast se llama Historias que se cuentan, se comparten y transforman realidades. Porque estamos plenamente convencidas de que esto va a permitir que los compañeros maestros y maestras hagan escuchar su voz, porque las voces de los maestros tienen un valor, tienen un sentido y sobre todo merecen ser escuchadas. Bien, pues este proyecto nace después de muchas pláticas que tuvimos tú y yo Sí, así. y de haber comentado esas experiencias que sabemos que hay mucho que contar en la educación preescolar. Y bueno, en la educación básica finalmente, porque no vamos a ser exclusivo de un nivel, pero vamos a empezar con nuestro propio nivel, de donde nosotros crecimos, donde nos formamos y que también hemos entretejido muchas ideas, prácticas, experiencias. Y sobre todo, fíjate de que hay aquí algo muy importante, el reconocer que la mayor parte de las veces hablamos de los docentes, pero no hablamos con los docentes. Y este es el sentido de este espacio, si recuerdas, el decir que se escuchen la voz de los maestros y las maestras, y sobre todo que esos relatos que están presentes en la vida cotidiana de ellos sean el centro de ese compartir, Sí. definitivamente. Sí, tú lo has dicho muy claro, ¿no? Todas las jerarquías son muy buenas y tienen mucha experiencia, pero creo que el espacio del aula es el espacio menos escuchado, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros vamos a ver que las voces de nuestras compañeras se reconozcan, se les resignifique la docencia, ¿no? El trabajo. Sí, y sobre todo dentro de esta resignificación, el poder de reconocer también de que podemos conformar comunidades de aprendizaje. Eso. En el momento en que ellos se reconocen, se identifican, en esta parte ellos sienten esa necesidad de compartir. Y a partir de esto, ellos se pueden inspirar. Y en esa inspiración, el poderse atrever y permitirse el compartir esas historias que se ven cotidianamente en las aulas, el poderlo dar a conocer a todos, ¿no? Y ahí estaríamos entonces hablando de esas comunidades de aprendizaje genuinas, con sentido, que nacen precisamente de esa necesidad del magisterio y que puede transformar precisamente su práctica docente. Sí, y algo muy importante, independientemente que este es un proyecto independiente, perdón por la redundancia, pero es independiente. Sí, definitivamente. De hecho, es un espacio tuyo que va a crecer por ti, dependiendo de que con mucho cariño y compromiso de lo que nosotros estamos tratando de hacer es que seas escuchado, que tengas un espacio aquí y que desde luego el nivel tiene que resaltar desde la visibilización del propio trabajo que hace el docente, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que este espacio que podamos charlar y por ahí, un día tú me lo comentaste, sistematizarlo desde las propias narrativas para venir y narrar y contar las propias historias. Y por eso, en esta primera temporada, ¿no? Porque vamos a ir haciendo por temporadas. Y en esta primera temporada tenemos 7 episodios. Wow. En cada uno de ellos van a estar narrando sus historias cada una de las maestras de preescolar, ¿sí? Y sobre todo compañeras que ha trascendido en su trayectoria laboral estas experiencias, ¿no? Experiencias concretas, pero que a ellas les resignifica, que a ellas les invita y que dicen, sí es importante que lo compartamos con las otras compañeras, porque a partir de esto también me voy identificando en mi identidad docente.
Sí, sobre todo que, en este trabajo, pues, las narrativas juegan un papel fundamental, porque creo que es algo que nos limitamos mucho como docente a escribirlo, y a veces somos como un poquito más de contar, 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 pero hay que contar sistemáticamente el trabajo, y va a permitir que puedas ser tú también el próximo invitado o la próxima etapa que tengamos que abrir de las propias narrativas. Sí, por eso te invitamos a que nos escuches, compartas los episodios con otros compañeros y compañeras maestras y que en ese compartir tú también estés con nosotros, porque es un espacio, precisamente como dice maestra Pili, es un espacio para que todos los docentes tengamos esa voz y podamos decir, sí estamos haciendo las cosas, pero no está quedando nada más en ese 4x4 de un aula, sino que lo estamos proyectando para que los demás puedan identificarse y sobre todo sentirnos acompañados. Creo que algo muy importante es, que nosotros podamos considerar que esto está empezando para que nosotros podamos acompañarte a que cuentes tu propia estructura bajo estas narrativas y sobre todo los propios materiales que utilizas, tus propias herramientas, tus propias estrategias para hacer poder crecer, a cada uno de nosotros como docentes. Y agradecerles que nos están acompañando en el primer episodio. Sí. Y sobre todo el que también en ese compartir nos sentimos contentas de iniciar esta aventura, pero como decías, en esta estructura de las narrativas, de los episodios que van a ir compartiendo las compañeras educadoras, nos encontramos la importancia de lo que es el relato, de lo que es el relato, que es algo que se encuentra en la vida cotidiana de toda la humanidad. Precisamente nos vamos nosotros encontrando que en esa parte de nuestras historias, de las vivencias, de las experiencias que vamos teniendo, las vamos relatando, ¿sí? Prácticamente desde que nacemos estamos nutridos de relatos que Técnica. están en nuestra vida social, ¿no? Y esto nos va permitiendo el podernos identificar con los otros. Recordemos que en esta parte de la docencia es muy, muy importante considerar esa aula como un espacio abierto, como un espacio de interacción, pero sobre todo que en esos encuentros y desencuentros que se tienen con todos los actores educativos, entre ellos los niños, las niñas, esas sonrisas, esos gritos, esas aportaciones, esas ilusiones que se presentan en el aula, nos permitan precisamente como maestros el recuperarlas, el apropiarnos de ellas y en ese momento el poder decir, ¿no? Juntos construimos, juntos estamos, pero esto tiene que dejar huella. Sí. Y en ese dejar huella permite que el maestro, al sistematizar su práctica docente, al poderse él encontrar, reflexionar, el tener en ese sentido de pertenencia y el poder decir, acá estoy, y lo que yo pueda escribir, lo que pueda narrar, que no nada más sea una transmisión oral, va dejando esa huella y va dejando no nada más la huella en el alma de las niñas y de los niños, sino que también va dejando esa huella en los que es los maestros y maestras con ellos con los que comparten todos los días. El maestro se hace en el acompañamiento del otro maestro. Y entonces ahí, al estar en este contexto social y el poder formar esta comunidad de aprendizaje, estas redes de aprendizaje, sería una construcción que nace por la necesidad y convicción del maestro, pero no así por una indicación institucional. Claro. Sí, que no se dan por mandato. Y desde ahí estaríamos entonces identificando que esta parte de la narrativa, ¿sí? Esta parte del ejercicio de proceso reflexivo nos va a llevar a dar ese sentido crítico del hacer docente. Y el tener un aspecto del por qué elegir ciertos materiales, el por qué utilizar ciertos espacios, el por qué hacer un uso del tiempo en el aula en el momento en que te estás encontrando con ellos. Y ahí también, como esa parte del contexto histórico que estamos viviendo en este momento de la tecnología,
vamos a también identificarnos que tenemos que hacer uso de otro tipo de herramientas para acompañar esa narrativa docente. ¿Cómo ves? Muy interesante, pero algo muy importante es que tú y yo, como docentes, formadoras y como hemos trascendido en muchos niveles de ámbitos escolares, ¿no? Eh, pero yo considero que siempre nos ha tocado ver que las maestras comentan, dicen, narra, comentan y plasman sus experiencias, ¿no? Y hoy creo que es la parte más fundamental de que como expertos docentes que nos está poniendo esto de la nueva escuela mexicana, que eres la autonomía profesional, nos dejaron como para descolonizar tanto, ¿no? De lo que nos han dicho que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer. Y hoy creo que este espacio va a ser un espacio que nos va a permitir crecer conjuntamente en comunidad, acuerparnos y sobre todo entre colegas, ¿no? Entre charlas, entre pláticas, entre narrativas estructuradas, que de algún momento también como docente, te lo digo yo, lo hemos rechazado porque ¿cómo me van a poner a escribir en este momento, no? Pero creo que es algo que debe de ser parte de todo un profesional. Y bueno, yo creo y claro que podemos y debemos hacer y crear que este espacio crezca, que este espacio sea tuyo, que este espacio sea, pidas el espacio para ti. Y desde luego, los podcasts. Los podcasts va a ser una herramienta fundamental que hoy en día, pues, la tecnología ha abierto un panorama muy amplio, ¿no? Un panorama, que nos permite transmitirlo y en cualquier momento tú puedes revisarlo y en cualquier momento tú poder, analizarlo, ¿no? Estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo creo que también es válido los comentarios, es válido el crecimiento, porque entonces quiere decir que hay reflexión, que hay análisis, ¿no? Definitivamente. Sí, y pues considero también que los podcasts va a ser un espacio fundamental para que tú, no la maestra Lucy y la maestra Pi, tú te des a conocer. Sí, y sobre todo en esta parte, compañera y compañero maestro, el que tú te reconozcas y te resignifiques. Y que desde esta mirada, desde este sentido de tu propia práctica, porque eres quien lo construye, quien le da esa esencia, quien le da ese color, quien le da esa melodía. Recordemos algo muy importante, en esta construcción del hacer docente, el maestro y la maestra es el artista el que le pone ese toque tan especial, por eso no hay una práctica igual a la son prácticas únicas porque tienen esa singularidad. Y aún más cuando reconocemos la particularidad que existe de cada uno en las niñas y en los niños y cómo hacemos ese tejido, ese enlace de todas ese cúmulo de experiencias. Y entonces, como dices, al utilizar ahorita una herramienta tecnológica, una herramienta dentro de lo que es la comunicación, como son los podcasts, nos permitiría entonces el poder identificar otra ventana de posibilidad para que tú des a conocer precisamente esto que realizas con amor, esto que realizas con sensibilidad, esto que haces en un encuentro con el otro, porque como personas nos constituimos a partir del otro, ¿sí? Entonces es ahí donde surge esta necesidad que comentamos, ¿no? Y Sí. que en cierto momento reflexionamos y dijimos, bueno, nos vamos a adentrar a esta aventura, pero pensando siempre, siempre en ti, compañera y compañero maestro. Que Podemos establecer y hacer la diferencia y reconocer que los maestros y son los maestras en Chiapas protagonistas. podemos ser protagonistas de muchas historias. Sí, creo que ellos son los verdaderos protagonistas y profesionales de la educación, y creo que esto va a ser un espacio único para ellos y que pidan la palabra, pidan el espacio porque es para ustedes. Y consideramos que las narrativas también pasan por un proceso de análisis para que podamos sistematizarlos entre la doctora Lucy y su servidora, Pili, podemos nosotros ver que se respete lo más que se pueda de la autenticidad de su trabajo,
pero sí sistematizarlo para que sea mejor explicado, contado y todo bien, trabajado. Pero desde luego que una narrativa es una experiencia. Y sobre todo, el considerar que es este espacio donde tenemos esa apertura, que de manera genuina, de manera sensible, podemos compartir con el otro eso que nos ha significado y que en cierto momento lo compartimos de la manera rápida, quizás a la hora de un receso, quizás a la salida o quizás cuando nos encontramos en la dirección de la escuela, pero es así como que nada más el comentario o cuando llegamos a casa, ¿no? Le decimos a nuestra familia, ¿sabes qué? Me pasó esto en el jardín de niños. Recuerdo cuando estaba como docente que en esta experiencia me significó mucho y sí me di el permiso de escribirla, de sistematizarla, porque esta al trasladar o traspolar esta vivencia que lo tienes ahí en acción, pero luego cuando te sientas y le escribes y te vuelves a encontrar y vuelves a decir: "Sí, o sea, ¿en qué momento pasó esto y qué decisión tomé?". Estaba trabajando con los niños, tenía tercer grado, y estaba trabajando con ellos el valor del número, ¿sí? Y en esta parte del valor del número, identificamos que en preescolar tenemos dentro de estas prácticas de tradición, podemos decir, que le tenemos que enseñar al niño a contar, ¿no? Sí. Y tanto es que tenemos la serie numérica, ¿sí? Un decorado o con los números en dibujo animado y todo esto, ¿no? Y que no es algo que sea indebido. La serie numérica está ahí, nos sirve y es un referente. Pero en esa ocasión, más allá del contar, era el valor de lo que representaba la cantidad, ¿no? Y entonces dije, pues voy a trabajar un recurso didáctico que es el de los pececitos, así como el de las ferias, el de los peces, y a los pececitos que se hicieron en ese entonces, que estábamos, ¿te acuerdas de papel caple? Ah, sí, Que era así un un cartón así grueso que durísimo. podías cortar, pero que si lo mojabas no se despedazaba. Y luego salió de colores, ¿no? Luego ya salió de colores, sí, pero en esa parte del papel caple, entonces atrás del papel caple le puse el número y con un hilito y sus varitas de pescar, ¿no? Toda esta parte didáctica, lúdica, y les representé el tablero donde estaba de puntitos, con puntitos representaba la cantidad de números, ¿sí? Y entonces se inicia el juego y ellos iban en el primer momento era decir, o sea, ¿qué número tienes? 2. A ver, identifica y cuenta dónde representa el número 2. Y iba, ¿no? Uno y 2. Ese es el primer momento. Y ahí en una segunda ronda del juego de la pecera, nos encontramos con que ahora lo tenías que representar y decir, tengo 1, tengo 2, pero ahora tú represéntalo. Y en ese momento los niños cesaban y en el mismo pez, con su crayola, porque también en la cuestión de cuando estás en la comunidad, como de usar ahora que el marcador, Ah, que sí, ya todo tanta eso, tanta sí, ya no, variedad de no. material, Entonces ¿no? era tu crayola, ¿no? Que era lo que recurrentemente trabajábamos con los niños y también porque eso era un material no dañino a su salud, porque a veces esos plumones que hoy utilizan que hasta les afectan su No, salud y también a los luego niños o las María Montessori plastilina. hace mucho hincapié de eso, que la crayola tiene un Tiene, propósito, tiene un porque el propósito. niño todavía tiene como que las manitas más gordas y necesita hacer una Tiene psicomotricidad más. un sentido en cuanto a la psicomotricidad fina. Pero en esta parte toman su crayola y de pronto se me acerca un niño y me dice, maestra, acá tengo 9. Ah, Y yo veía lo que él había puesto y tenía 4 y 4. Dice, aquí tengo 9, ¿verdad, maestra? Y en ese momento, Pili, es algo instintivo el decirle, no, no tienes 9, tienes 8. Sin embargo,
algo poderoso llegó en mí y en ese momento comprendí y no dije una palabra, nada más lo quedé viendo. Y le pregunté: "¿Seguro que tienes 9? ¿O por qué dices que tienes 9?". Entonces dice: "Mira, uno haciendo el sobreconteo, 1, 2, 3, 4. Espérame, pone el pececito en la mesa, porque estaba ocupando con la otra mano el pececito, ¿no? Entonces tenía que nosotros. 4, 5, 6, 7, 8. No, no tengo 9, tengo 8, ¿verdad, maestra? Entonces, cuando el niño cae en cuenta de cuál es el valor del número que esté representando en ese momento y no está el correctivo de la maestra, Sí. entras en ese proceso de reflexión de cuál tendría que ser tu intervención en el momento de planteamiento hacia los niños. Y Los niños, cuestionarlos, ¿no? claro. Y entonces cuando tú escribes eso, si dices, ¿qué tan frecuentemente cuestiono a los niños? O qué tan frecuentemente le doy esa respuesta correcta que de manera instintiva sale, porque soy maestra y entonces, como soy maestra, tengo que enseñarte a hacer las cosas bien y a decirlas bien, ¿no? Y entonces, al sistematizar, por ejemplo, esa experiencia, más allá si aprendió el conteo, más allá si identificó el valor del número, sino que fue el proceso de construcción del pensamiento matemático del niño, de reconocer que una cantidad les representa, Y problematizas. el número les representa una cantidad y a la vez esa cantidad les representa un número. Y entonces él lo razona, él lo reflexiona, pero acá no es nada más el niño, sino cuando tú te encuentras al escribir esa experiencia, al narrar esa experiencia, y que no nada más sea un relato oral, y que te lo estoy platicando y lo vuelvo a vivir, ¿no? Y me vuelvo a imaginar, y está acá el pequeño preguntándome, y las ganas de salen las palabras de contestarle, porque es un reto, ese es un reto Sí. para uno como docente. Entonces, Y también el conocimiento que debes de tener para no, y que tú en la práctica definitivamente, puedas operar, porque de encuentras la cardinalidad de otra forma con los niños en el sobreconteo, y el niño, reflexiona, ¿no? Porque lo sometes a una duda, ¿no? Y te dice: "A ver, no, no es cierto", ¿no? pero ese no es cierto, es porque se lo dijo la maestra, sino porque, Sí, como tú dices, él cae en cuenta. solito, Entonces, lo que podría haber sido un error sí. desde una perspectiva correctiva, su error lo capitaliza y entonces eso se convierte para él en un aprendizaje, ¿no? Sí. Y sobre todo el identificar que ellos tienen sus propias herramientas. Pero acá como algo que tú decías, que también te deja en este proceso cuando reflexionas tu práctica docente, porque entras en este ciclo de la reflexión, ¿no? Y entonces cuando tú te resignificas y te vas, y haces esa autocrítica al por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, desde dónde, con quién, con quiénes, estás tú trabajando este sentido de la intervención pedagógica intencionada, te vas tú encontrando que es necesario que tengas esos referentes. El que tú puedas nutrirte, por ejemplo, tenemos que hacer esa construcción desde el territorio, pero ¿qué requiero para hacer una construcción desde el territorio, desde el conjunto de realidades? Necesito conocer esas realidades, necesito haberlas escudriñado, necesito haberlas indagado para que entonces en esta postura de investigación desde la propia práctica tenga yo esos elementos para poder entonces sistematizar, reflexionar y decir, ah, aquí me encuentro, pero acá este es mi horizonte. O sea, tener ese horizonte aspiracional y decir, si bien en cierto momento, cuando los niños me preguntaban, ¿es así, maestra? Inmediatamente le daba la respuesta, ¿sí? O en el caso de decir, ¿cómo lo escribo? Pues hazlo como puedas.
Porque cuando es un proceso completamente intelectual que requiere un esfuerzo el hacer esa traducción de lo oral, de lo que se piensa a la escritura. Y sobre todo encontrar el sentido, ¿no? Pues Porque sí, para qué voy a aprender a leer o a escribir, primero tengo que encontrar el sentido. O porque si al niño no encuentra ese sentido. no, y luego, por ejemplo, a la lectura y escritura, ¿por qué voy a contar? ¿Por qué voy a ¿Qué me va a multiplicar? servir? ¿Por qué tengo en cierto momento el 2 por 2 son 4? Porque tiene un valor el 2 y porque tiene un valor el 2 que al juntarlos y hacer ese conteo me dan 4. Pero ahí estaríamos entonces reconociendo la importancia del compartir la experiencia. Estas experiencias que nosotros estamos diciendo también tienen que ser escritas para que podamos nosotros y ustedes poderlas leerlas desde que la propia práctica es una propia investigación, acción que hacemos nosotros en el trabajo diario. Y la verdad, maestra Lucy, me quedé con muchas ganas de querer contar una experiencia más, pero creo que esto va a permitir que nos sigan viendo, que nos sigan Definitivamente. sintonizando y desde luego que aquí van a estar siempre 2 amigas para ustedes, Lucina Trejo, María del Pilar Nucamendi. Los invita también a que puedan leer la revista, que próximamente va a ser como un regalo para el Día de la Educadora y que va a permitir que ustedes conozcan las narrativas. Y ahí se van a dar cuenta que todos vamos a poder hacer narrativas, siempre y cuando tengas la esperanza, la ilusión y la forma de querer cambiar para que pueda ser un cambio rotundo en nuestras propias prácticas. Y sobre todo, como dice maestra Pili, el propio nombre de nuestro podcast, que son historias Entonces, que se cuentan, que se narran y transforman realidades desde la trinchera educativa. nos escuchamos muy pronto.